Buenos días, hermanos y hermanas. Esta mañana les quiero llevar en el pensamiento a considerar uno de los hechos más importantes que ocurrieron en la historia de la Iglesia. Hace pocos días recordamos precisamente ese hecho. Es el hecho histórico, único, irrepetible de la Reforma Protestante. Hoy, a más de 500 años de aquellos acontecimientos que marcaron la historia de la Iglesia, tenemos muy poca dimensión de lo que significó ese movimiento llevado adelante por unos valientes hombres que quisieron volver a la pureza de la verdad bíblica y desconocieron el liderazgo del Papa en Roma y quebraron con la hegemonía y la esclavitud religiosa que la Iglesia romana imponía. La Iglesia cristiana había sido degradada por las manos de Roma. Se parecía más a un imperio mundial, riquísimo por la gran cantidad de posesiones que fueron adquiridas a costa de pillaje, sangre y conquistas por armas, más que a la Iglesia creada por Cristo. Los gobiernos de Europa se debatían entre acomodarse a favor del papado o no hacerlo, pero no por cuestiones religiosas, sino exclusivamente políticas y de poder. La Iglesia Católica Romana había degradado todo lo puro del Evangelio. Las doctrinas se imponían por medio del miedo y de la persecución. Grandes ejércitos respondían al papado y los que eran considerados herejes eran perseguidos a una muerte segura. Doctrinas aberrantes como la venta de reliquias, la venta de indulgencias, en ese momento para pagar la Basílica de San Pedro, el perdón por interés de los pecados, los sacramentos, la adoración a imágenes y muchas otras que se oponían a las doctrinas verdaderas. No fue Lutero quien comenzó a discutir estas cosas. Ya existía un movimiento anterior de varios monjes que estaban descontentos con lo que después Lutero unificó en sus 95 tesis que clavó en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. En realidad, durante toda la Edad Media y este periodo conocido como la Edad Moderna, existieron bastiones fieles que lucharon contra el papado a favor de la verdad. Tampoco, seguramente, Lutero pretendía producir un cisma en la Iglesia, como finalmente ocurrió. Lo que este monje agustino pretendía era producir una profunda reflexión en el seno de la Iglesia para dejar de lado estas doctrinas y que se volviera a la pureza y sencillez del Evangelio. Sin embargo, una multiplicidad de factores coincidieron para que ocurriera la tan necesaria división. Estos factores no fueron solo religiosos, sino también políticos, sociales y sobre todo económicos. Porque los estados europeos, cansados de la hegemonía política y religiosa que pretendía tener el Papa romano, quien se aprovechaba de su poder para enriquecer las arcas de Roma, vieron en la doctrina propugnada por los reformadores una posibilidad de quitarse de encima ese yugo. Con el fortalecimiento de las monarquías nacionales, los reyes pudieron hacerle frente al poder temporal y terrenal de la Iglesia Católica que interfería en los asuntos internos de sus reinos. La Iglesia romana, con sede en el Vaticano, se presentaba supuestamente como la institución universal que unía al mundo cristiano. Al crecer ese sentimiento nacionalista, cada estado, con su lengua, su pueblo, sus tradiciones, estaba más interesado en afirmar sus diferencias en relación a otros estados. La Reforma Protestante correspondió a esos intereses nacionalistas. El comienzo de todo, de manera simbólica, se considera el momento en que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis. No fueron obra suya exclusiva porque ya circulaban muchas de estas en un medio de agitación religiosa y muchos estaban de acuerdo con él. Las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y pasados 2 meses por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos de la historia en los que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. Martín Lutero era un monje agustino de la Iglesia, un verdadero teólogo. Había iniciado su carrera como abogado, pero la dejó para hacerse monje.
Hizo una carrera como teólogo, estudió griego, hebreo y se recibió de doctor en teología. Esto le permitió y lo llevó a sumergirse en el estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva. Por eso para él las cosas comenzaron a tener otro sentido, tomaron un nuevo significado, se convenció de que la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en las Escrituras, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación solo por la fe. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Con esta breve introducción histórica pretendo simplemente que nos situemos para tratar de entender qué es lo que ocurrió en aquella época con estos valientes hombres que conocemos como los reformadores y sobre los cuales habremos de continuar más adelante. Pero sin ninguna duda esta fue una obra de Dios. La Iglesia estuvo durante más de 1000 años casada con el Estado. La ruptura era necesaria. Pero nosotros hoy somos los herederos de ese esfuerzo, lo que disfrutamos, lo que ellos ganaron. El presente estudio que les invito a tener no pretende polemizar sobre lo ocurrido, sino que logremos entender lo que ellos ganaron para nosotros y que lo aprendamos a disfrutar. Muchas de las cosas que hoy tenemos son logros por lo que ellos lucharon y murieron. Y trataremos de darle un enfoque devocional para que en esta mañana puedas tener esa porción necesaria para que tu alma disfrute y se alimente. Esta serie de pensamientos se centran en las 5 solas de la Reforma. Las 5 solas de la Reforma. ¿A qué se le llama las solas de la Reforma? ¿Qué son estas 5 solas? Bueno, las 5 solas son 5 frases en latín popularizadas durante la Reforma que enfatizaban las diferencias doctrinales fundamentales con la Iglesia Católica Romana. La palabra sola significa en latín, quiere decir solo, y se usó en relación a 5 enseñanzas que marcaron esa diferencia fundamental. La primera, sola scriptura o solo escritura. La segunda es sola fide o solo fe. La tercera es sola gratia, solo gracia. La cuarta es solo Cristo. La quinta, soli deo gloria, solo la gloria para Dios. Hoy veremos muy rápidamente la primera, que dice sola scriptura. ¿Qué quisieron decir los reformadores sobre este punto? Bueno, cuando hablan de sola escritura, enfatizan la verdad de que la Biblia es la única fuente de autoridad para los cristianos. Miren, aquí parte toda la diferencia con todos los demás. La Iglesia romana enseñaba y enseña hoy que las fuentes de autoridad en toda cuestión espiritual son 3. El magisterio de la Iglesia, lo que la Iglesia enseña, las tradiciones y las Sagradas Escrituras. O sea que para la Iglesia romana, la Biblia está sujeta a las enseñanzas de la Iglesia romana y no al revés. Cuando aparecen los temas controversiales, los reformados iremos a las Escrituras solamente y los romanos a la interpretación oficial. Solo Escritura acepta que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por eso los reformadores y nosotros enseñamos que la Biblia es inerrante, infalible, autoritativa y relevante por cuanto es la palabra de Dios. Es el medio por el cual Dios se ha revelado a sí mismo, ha revelado su voluntad y ha revelado su plan de salvación. Él ha querido comunicarse con nosotros y lo ha hecho claramente por medio de su palabra. Por eso tomamos su palabra seriamente, tanto a la hora de predicarla como al momento de escucharla, porque su palabra obra para salvación de los incrédulos y para santificación de los creyentes. Dios nos ha dado su palabra que es verdad. Juan 17:17, el Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es porque Él es el único Dios verdadero, no hay nadie como Él. Además, Dios es veraz, siempre dice la verdad, no es como los hombres que fluctúan y no pueden cumplir sus promesas en muchas ocasiones. Todo lo que Dios promete simplemente ocurre. Todo lo que Él ha dicho se ha cumplido o se cumplirá, porque Dios es fiel y porque Él es poderoso y no hay nada imposible para Él. Por lo tanto, Dios no miente.
Todo lo creado fue hecho con el poder de su palabra. El salmista dice en el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que creyeron y defendieron los reformadores. Por eso cualquier cosa que haya sido enseñada por el Papa o la tradición y que la contradiga es rechazada inmediatamente. La Biblia tiene que interpretarse a sí misma. Si hay alguna controversia, es ella misma la que debe aclararla. Poner una autoridad humana para dirimir estas diferencias significaría rebajar a la Biblia a estar bajo la autoridad de un hombre y despojarla de ser la única voz autorizada de Dios. Ello significaría que la Biblia tiene errores y requiere de interpretaciones humanas para darle su correcto significado, y ello la despojaría de toda autoridad espiritual. Sola Escritura produjo como algo necesario la traducción de la Biblia a las lenguas locales. La Iglesia romana, luego de confrontar durante siglos por sus posturas doctrinales, le quitó la posibilidad de leer la Biblia a las personas comunes. Las celebraciones eran en latín y nadie podía acceder a las Escrituras porque no se les era permitido. Solo el clero y las personas a las que la Iglesia autorizaba tenían acceso a leerlas, y solo la Iglesia podía dar la correcta interpretación, por lo que acumulaba un poder increíble sobre las personas comunes. Por ello, lejos de parecer una consecuencia menor, la traducción de la Biblia a otros idiomas supuso un gran cambio social. La Iglesia dejó de ser la única intermediaria entre las Escrituras y el pueblo, lo que repercutió en su pérdida de influencia. La Biblia es un sistema unificado de verdad, así como de la revelación de la verdad. Las doctrinas y costumbres de las iglesias deben alinearse con la palabra de Dios y no al revés. Que hoy tengamos una Biblia en nuestro propio idioma no es casual. Es el resultado de que hubo hombres que lucharon y murieron para que ello fuera posible. Si entendemos que la Biblia es la revelación de Dios a los hombres, qué bendición que tenemos que podemos acudir a ella directamente sin depender de alguien o algo que pueda o quiera abrirnos o no la puerta de la salvación, o que pueda o quiera o sepa mostrarnos el camino correcto. ¿Cuántas personas habrán muerto en la oscuridad espiritual porque la Iglesia romana escondió las Escrituras al mundo? ¿Cuán responsables son de la oscuridad a la que sumieron durante cientos de años a las personas en su afán de poder, de riquezas, de glorias terrenales tan lejanas al reino de Dios que debían predicar? No podemos dejar de pensar en lo privilegiados que somos por tener acceso en forma personal y directa con la revelación de Dios. La tenemos en diversos formatos, no solo en papel, en diferentes versiones. Tenemos acceso a miles de comentarios, estudios y formas de acceder en forma individual y personal al contenido. ¿Seremos conscientes de la gran herencia que tenemos en nuestras manos? La palabra de Dios es la que nos dio vida espiritual. Pedro dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es viva, tiene vida, porque viene de un Dios vivo, y es la que sostiene nuestra vida, siendo leche para el recién nacido y comida sólida para el experimentado. Querido hermano y querida hermana, no dependas de otros para conocer la verdad de Dios. Damos gracias al Señor por la cantidad de enseñadores que tenemos a disposición que pueden explicarnos la palabra cuando no la entendemos. Pero no te quedes con ello. No sirve que otro haga una papilla y te la acerque a la boca. Busca por tu cuenta la provisión de cada día. Lee la Biblia cada día. Proponete leerla de tapa a tapa al menos una vez. Y vas a ver qué hermosa experiencia que te atrapará para volver a hacerla al terminar.
Sal a la calle cada día con un pensamiento, una promesa, una porción para repetir, un texto para memorizar, una canción espiritual, pero que hayas buscado vos, para la cual hayas tomado el trabajo de hacerlo. Alimenta tu alma en forma individual. Invertí tiempo en leer, memorizar, estudiar y enseñar la Biblia. Enseñale textos a tus hijos. Nunca te vas a arrepentir de hacerlo. Hay una frase que desconozco su origen, pero que es muy pertinente, que dice sobre la Biblia: créela para ser salvo, léela para ser sabio, obedécela para ser santo. Solo Escritura. Solo ella es la palabra de Dios. Que podamos decir, como decía el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Los reformadores plantaron esta bandera que permanece firme hasta el día de hoy. Quiero que esta mañana te sientas desafiado a buscar en los tesoros escondidos de la palabra de Dios, en la gran proveeduría de la Biblia, aquello que podrá dar satisfacción a la necesidad de tu alma. Que el Señor te bendiga.